imagen me muestra de una vez el problema que tengo. Ya le pusimos clase y género a mis articulaciones. Sin embargo, en el contexto de superficies anatómicas que entran en contacto, empiezo a tener un primer problema. Cuando veo una radiografía y veo la articulación femorotibial, empiezo a ver un gran problema anatómico. ¿Cuál es? La falta de discrepancia en las superficies óseas, que no son, digámosle, que no van, no va de la mano una con las otras, o no se ve una lógica patente en ellas. En esto pudiera darme una gran percepción. Aquí tal vez algo. Estoy viendo es un gran y redondeado cóndilo a nivel del fémur, y estoy viendo una muy pobre concavidad a nivel de lo que es la superficie articular de la tibia. Llámese platillos tibiales, llámese superficie o borde superior de esa tibia. Entonces, simplemente esperaría algo muy redondeado, en algo que sea perfectamente cóncavo, entra así. Pero si tengo algo muy redondeado con una poca concavidad, me van a crear problemas. ¿Cuáles son los problemas? Que no va a haber una suficiente área de contacto, digámosle, en toda la extensión para esa superficie. Lo convexo llegará a lo cóncavo, pero deberá quedar seguramente así, de esta manera. O sea que van a quedar hacia los lados, van a quedar superficies como espacios. ¿Sí me hago entender la idea, cierto? Lo mismo aquí. Yo estoy viendo es quién me va a rellenar este espacio, porque simplemente estoy viendo esa convexidad llegando a una poca concavidad y dejando espacios hacia los lados, como unas cuñas que no debería tenerlas, porque quiero que haya un suficiente contacto. Entonces esas partes anatómicas, esos defectos anatómicos, ya sé cómo los voy a solucionar. Y para articulación de la rodilla, practicando ese músculo, para articulación de la rodilla voy a utilizar esto. Me dicen que debo formar o debo tener dos formaciones fibrocartilaginosas poco vascularizadas que deban suplir a esa falta de contacto. Entonces vuelvo a observar esto. Vuelvo a tener una superficie convexa, una poca concavidad, donde solamente hay un pequeño punto de contacto hacia los lados. Es esa cuña o es ese espacio articular que no debería tenerlo. Entonces por eso vienen los meniscos. Y los meniscos con esas particularidades, con esa ubicación, básicamente lo que pretende es subsanar esa falta de concordancia o esa discrepancia que hay en la poca concavidad de la superficie tibial. De tal manera que le voy a aumentar esa superficie de contacto, pero también le doy altura a esa cavidad para que toda esta complejidad tenga una cama en el extremo inferior, en el borde inferior del extremo superior de la tibia. ¿Sí me hago entender la idea del contexto? Sí, ¿cierto? ¿Se entiende esa partecita inicial? Sí, pero además, ¿para qué me sirve eso? Yo siempre digo, además de esa necesaria subsanar esa falta de contacto, en aumentar el área de contacto, también cumple otra funcionalidad. Además de que las dos superficies óseas están tapizadas de fibrocartílago, cumpliendo los principios de diartrosis, ese fibrocartílago interpuesto también debe ser el que reciba como una amortiguación, debe ser que reciba las fuerzas de choque en la medida en que yo hago movimientos, pues sean pasivos, sean movimientos activos, tanto en el deporte. Sí, cierto, también se entiende ese contexto. Listo. Me devuelvo a alguien que aparecía ahí primero. Ya con base en esto empiezo a hablar. Empiezo a hablar entonces de estructuras anatómicas que van a estar relacionadas con la articulación de la rodilla. Uno, los meniscos interpuestos ahí en esas superficies. Y dos, aparece alguien que algunos ya lo hemos visto, tú lo hemos visto, después lo terminamos de ver, a un musculito que aparece ahí, en el tercio inferior, cara anterior del fémur. No puede aparecer mágicamente. Creo que del vastus, el papá de él tiene que ser vastus intermedios. Del vastus intermedio saldrán filetes musculares que deberán seguramente proyectarse desde ese tercio inferior de la cara anterior del fémur e insertarse en cápsula articular. Entonces me dicen que es el músculo tensor de la sinovial de la rodilla. Otro le dice músculo subcrural. Nosotros le vamos a decir también articulares gen. Con esa funcionalidad y es tensional. Realizamos eso más en su contexto. Sin embargo, el musculito deberá tener una relajación que permitirá un desplazamiento de esa sinovial y también una tensión que hará que también se traiga a la sinovial. Miraremos a ver su contexto, cómo funciona. Todavía no me preocupa eso. No, vamos a ponerle elementos anatómicos a la articulación.
Entraría un contexto, ¿quién se encarga de su inervación? Pues ahí ese nivel, y por ser arterial tiene que ser femoral. Y si su irrigación ahí en ese nivel, ahí donde está, no puede recibir a más nadie, sino que solamente esa bobecita que está ahí. Y debe ser el ramo articular de la descendente de la rodilla, que además de dar ramos musculares y ramos articulares que van para la articulación, también dará ramos musculares para la articularidad. ¿Cierto? Entonces no tenemos problema con él. Hoy se los he puesto. Ahí tenemos un cadáver de ese. Bueno, quiero mirar la cara superior de la tibia, porque hay que conocer ciertas cosas que incluso en la radiografía serán un problema. Que radiográficamente, ¿qué van a observar en una articulación de esta? Lo mismo que esta, esto es una radiografía. Eso ahí es un esfuerzo mental para hacer una radiografía de esta. Primero encuentro esto, un cóndilo, voy a encontrar los cóndilos femorales. En los cóndilos femorales también voy a encontrar dos regiones epicondilias, los epicóndilos mediales y laterales. En el lado de la tibia tengo los cóndilos tibiales, encima tengo los platillos tibiales. Esos dos platillos, esas áreas de articulación están representadas porque en la mitad encuentro esto, una eminencia, se llama la eminencia intercondilia, como dos elevaciones, tanto medial, ahora miremos la cara superior, dos elevaciones que tengo, tanto a medial como hacia lateral, que delimitan dos superficies. Entonces tengo dos elevaciones como eminencias intercondilias. Las dos eminencias van a ser eminencia lateral y eminencia medial. Las eminencias se proyectan, aunque la imagen no me lo muestra, pero sí se están proyectando hacia el centro. Y lo que me dejan van a ser delimitaciones de dos áreas. Y esas áreas les voy a decir las áreas intercondilias. Un área intercondilia anterior y un área intercondilia posterior. ¿Cierto? ¿Para qué? Porque es que esos punticos que están ahí, eso huele como a examen o como a cuy, yo lo sé. Me van seguramente, voy a señalizar y me van a preguntar seguramente ahí qué está sucediendo. Puntos azules y puntos rojos. Miremos para qué sirven los puntos azules. Cuando reviso los puntos azules y voy pensando en los meniscos, me dice que los meniscos por encima, como están recibiendo los cóndilos del fémur, deberán ser superficies que van a ser cóncavas. Sin embargo, por debajo, como está sobre un platillo tibial que tiene poca concavidad, entonces serán superficies levemente convexas, que no va de la mano la concavidad superior con la convexidad inferior. ¿Se entiende eso? Sí, cierto. Arriba soy muy cóncavo porque estoy recibiendo un cóndilo, pero abajo estoy recostado sobre una superficie poco cóncava. Entonces hace que mi convexidad o mi amoldamiento a la superficie no sea tan profundo. Primer contexto. Segundo, ¿dónde se inserta? A la hora del trauma deberé saber eso. Entonces, por lo que estoy viendo aquí, lo rojo lo conozco desde el primer día. ¿Qué es lo rojo que está ahí? A que no vean. Ojo con el video. Estoy viendo seguramente una cápsula articular y los rojos deberían ser parte de esas sinoviales, de ese recubrimiento de la membrana sinovial. Entonces me dice que estos meniscos deberán insertarse, uno, en el borde periférico, deberá tener inserciones en el borde periférico, alguna adherencia deberá tener en su periferia, que lo hace insertarse o relacionarse con ese extremo con el borde superior de ese extremo superior de la tibia. Pero adicionalmente también me dice de que tiene una relación con el envolvimiento que va a ser con membrana sinovial, entiéndase también la cápsula. Entonces tiene una relación con cápsula. Pero la verdadera fijación de estos jovencitos van a ser a través de dos bracitos. Y esos brazos se llaman los cuernos. Entonces cada menisco tiene dos cuernos. Un cuerno anterior y un cuerno posterior. Y cada uno de los cuernos anteriores y posteriores estará relacionándose en los puntos que tengo aquí azulitos. Obviamente el menisco lateral me dice que tiene forma de una semiluna, de una O incompleta, como los anillos traqueales, una O incompleta. Esa O incompleta hace de que él sea más cerrado, por lo tanto sus dos áreas intercondilias o la inserción de los cuernos anteriores y posteriores los puedo poner inmediatamente en las regiones intercondilias laterales, por delante y por detrás de la eminencia intercondilia lateral.
¿Sí o no? Sí. Mientras que el menisco medial me dice que tiene forma de una C. También tiene dos cuernos, pero es más abierto, porque tiene forma de una C. Entonces tiene un cuerno anterior, un cuerno posterior, lo que hace que de pronto ya va a ser más alejada. Y eso va a ser más alejado el cuerno anterior que el cuerno posterior. El cuerno posterior se encuentra inmediatamente por detrás de la eminencia intercondilia medial, mientras que el cuerno anterior sí se encuentra más hacia anterior. Lo puedo referenciar por delante de algo que vamos a hacer ahorita, de este punto rojo, pero este punto rojo que está ahí es para la inserción de esto que está aquí. Vamos a hablar de unos ligamentos cruzados. Entonces lo voy a relacionar por delante de la inserción del ligamento cruzado anterior. ¿Sí? ¿Me van siguiendo la idea? No es perder, ahora son 4 punticos y no es para perderse uno. Entonces tengo mis dos cuernos anteriores y posteriores en las dos áreas intercondilias, anteriores y posteriores, mediales y laterales, para buscar la inserción a estos meniscos. Su verdadero, su más fuerte punto de inserción va a ser aquí, a través de los cuernos. Los otros serán relaciones, también son inserciones, pero no lo suficientemente fuertes. Pero bueno, no lo suficientemente si la comparo con lo fuerte de un cuerno, pero son realmente inserciones muy buenas. ¿Comprendido ese contexto? ¿Sí? Vale. Se me ocurre algo. El otro ejercicio que viene es asegurar a los meniscos. Ahora, por lógica, ¿cómo los aseguro? Ahí en esta materia. ¿Cómo debería asegurarlos? Seguramente buscaré ligamentos. No me extraña que me mantenga una cantidad de ligamentos. Pero parto de un principio. Como son estructuras que se encuentran interpuestas entre el platillo tibial por debajo y el cóndilo femoral por encima, todo lo que intervenga en el mantenimiento, en asegurar, en el aplastamiento, voy a decirle de esa manera, de las dos estructuras, deberá asegurar meniscos. Entonces voy a realizar no solamente los ligamentos que aseguren a los meniscos, sino también las estructuras que permitan que haya una buena articulación entre lo que es cóndilos femorales y platillos tibiales. Entre mejor sea la articulación, yo como menisco me voy a sentir como más a gusto. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ustedes también se sentirían igual o no? Sí, ¿cierto? Con este frío. Bueno, hablemos entonces de cómo aseguro estos jovencitos. Los vamos a ver, ahí están, y si no están, pues los disecamos. Pero son muy facilitos. Me dice entonces que tengo desde la cara posterior y medial del menisco lateral hasta el borde o la porción o la pared lateral del cóndilo medial del fémur, voy a encontrar a este jovencito. El primer ligamento me está asegurando solamente el menisco lateral. Hay unos que son propios para cada menisco y otros que son compartidos. Este primero que comienzo es un ligamento que es solamente para este jovencito. Me dice que es el ligamento menisco femoral posterior, también conocido como de Brismer. Entonces va desde la cara posterior y medial, posterior y medial del menisco lateral, hasta lo que es cóndilo medial del fémur, pero por su cara lateral. Lo que acabé de decir, nada raro, ¿cierto? Primero. Segundo. Miren la parte anterior, ahora encuentro un ligamento para los dos. Este es compartido. Entonces me dice que en una vista anterior y en la cara anterior de los dos meniscos voy a encontrar un ligamento que va desde la cara anterior del menisco lateral a la cara anterior del menisco medial. Pero cuando llega hacia el menisco medial, saca un tendón reflejo que lo hace insertarse en la cara anterior y superior de la tibia. Entonces, por su forma, es horizontal, le digo ligamento transverso de la rodilla. O si no, también le digo yugal. El yugo, yugular, ¿se acuerdan? El yugo. ¿Se acuerdan del yugo? ¿Qué es el yugo? El que le ponen a los toros, hay dos toros, les ponen una viga y les amarran para que vayan caminando, viene de cónyuge. ¿Quieres un cónyuge? Como ahorcamiento, como que no me voy a soltar ya. ¿Cierto?
Listo, ligamento transverso de la rodilla o ligamento yugal. Listo, muy bien. Murco. Murco me está mostrando aquí, para que hay que diferenciarlo, si uno mira otra imagen, se puede perturbar. A ver, aquí lo que me está mostrando son los platillos tibiales. Y lo que tengo por encima van a ser los meniscos, y lo que tengo más encima van a ser los códilos. Entonces, interpuesto voy a encontrar desde los bordes externos de los meniscos, desde los bordes externos de los meniscos hasta los bordes externos o laterales de lo que es platillos tibiales, tengo dos ligamentos, uno para el lado medial, otro para el lado lateral. Entonces van a ser los ligamentos coronarios. Los voy a encontrar siempre los extremos y van literalmente uniendo cada extremo del menisco medial y el menisco lateral hasta los bordes extremos mediales y laterales de los platillos tibiales, mediales y laterales. Entonces, ligamentos coronarios. Este equipo está raro. Puchet me muestra esto. Ah, sí, esto es la región de los meniscos. Voy a encontrar desde los bordes laterales o externos de los meniscos, ahora proyectándose hacia anterior y con destino hacia la patela. Entonces me van a hablar de ligamentos menisco-rotulianos. Meniscos rotulianos mediales y laterales. Esta disección no es fácil. Trataré de demostrárselo. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque son poco diferenciables. Pongamos una imagen a ver. Bueno, esa es fácil, ¿no? Porque he pintado cualquiera. Pero si voy a hacer la disección en rodilla, ¿por qué es difícil? Diferenciarlo, porque como que a veces se combina y porque a veces cierto escepticismo en la presencia de ellos. Escepticismo en trauma. En la parte quirúrgica, bueno, también a veces la remodelación que se puede hacer por daños implica que a veces estos ligamentos pequeños pierden un poco de, digámosle, a veces de sentido y se pueden eliminar. ¿Por qué? Porque tengo otros de mayor importancia. Y si quiero pensar en que un menisco rotuliano lo puedo encontrar como un medio de fijación para la patela o como un medio de aseguramiento del menisco. Para cualquiera de los dos, como que queden interrogantes y será la principal fuente de aseguramiento del menisco o de la patela. No sé si me hago entender. Ahora, si yo pienso en patela, ustedes como patela dependerán de un menisco rotuliano. Oh, la patela tiene más. Nada más con el tendón rotuliano que le está llegando. ¿Y por qué el tendón rotuliano? Ah, porque pasa por patela, viene de arriba, pasa por patela, asegura patela y va a la tibia. O sea que el menisco rotuliano también es un ligamento que me ayuda a asegurar la integralidad de los meniscos. ¿Se inserta en meniscos? No. Entonces, ¿por qué hace funcionalidad? Porque tiene tibias. Porque si puede hacer. Miremoslo de otra vista. Wow. Es que el equipo no me está dejando mover desde acá. Se me olvida. Ya los desconcentré, estaban concentrados en el tema y ya los. Vuelvo a la idea. Sí, para evitar la tentación de meterle el dedo a la tecla. Ahí, miren el menisco rotuliano, lo veo en posición anatómica y lo veo en flexión. A pesar de que él no tiene ninguna relación con el menisco, es un ligamento muy de los más necesarios y lo quiero en su presencia para asegurarme inserción de meniscos. ¿Por qué asegura meniscos si ni siquiera se relaciona con ellos? Ah, porque es que el tendón rotuliano sí hace un buen contacto, no solamente asegura la patela, sino que las proyecciones de fibras que van hacia la tuberosidad de la tibia hacen que haya una muy buena relación entre las dos superficies óseas. E indirectamente hace un buen aplastamiento sobre ese menisco. Sí me deben entender, ¿cierto? Por eso la funcionalidad y por eso me lo colocan ahí. Y si pienso en los otros amiguitos que entrarían ahorita, también en necesaria revisión, van a ser estos dos jovencitos que habíamos hablado. Los retináculos.
sea, las inserciones que hace el vasto medialis y el vasto lateralis son inserciones que las habíamos tomado. Yo les había contado, en esta figura ya lo puedo decir, tanto el vasto medialis como los vastos laterales van buscando inserciones en patela. Sí, pero después de que hacen inserciones en patela, bajan. Mírenlo, aquí lo veo. Aquí ya no se alcanza a ver por la presencia de los otros ligamentos, pero estuvieron también los tendones reflejos. Entonces también viene en el mismo cuento. No solamente es la inserción de los vastos, no solamente me están asegurando a patela, sino que la proyección que hace hacia tibia permite el aseguramiento de esta relación entre cóndilo femoral y el platillo tibial, y por ende lo que está interpuesto entre ellos. Indirectamente hacen una muy buena relación y al tratamiento de esos meniscos. Si me hago entenderle bien, por eso aparecen ellos en protagonismo. ¿Sí o no? Listo. Entonces el problema con estos meniscos rotulianos, algunos les ponen fibra, otros que no, yo en lo particular se los muestro en su docente allá de ortopedia, allá hablan mejor de esto, pero no se dejarán corchar por lo menos en la parte anatómica. Bordes laterales externos y anteriores de los meniscos proyectándose hacia los bordes inferiores y mediales y laterales respectivamente de la patela, los ligamentos meniscos rotulianos mediales y laterales. Por eso es difícil ubicarlos, pero haremos el intento a ver si los cadáveres lo permiten. ¿Por qué es difícil? Por lo mismo. Porque en la región veo simplemente ahí, estoy viendo, es una congruencia o un punto de reunión de estructuras, desde los ligamentos rotulianos o el ligamento rotuliano hasta los retináculos, lo que hace difícil la diferenciación del menisco rotuliano. ¿Me hago entender? Una bulla. Listo. Ligamentos posteriores. Ese ya lo vimos, algunos lo hemos visto, otros no lo hemos visto. Es una historia que está aquí cortada, pero que después veo que se proyecta. Y la historia de un musculito. Les había contado a mí el semimembranosus. Es un músculo que es de la región posterior. Es un músculo isquiotibial. Y a él solamente le dan, es una funcionalidad de flexión, pero no lo meten en la historia de rotación. Si está en el mismo nivel del semimembranosus y él hace rotación medial porque él no entra en esa historia. Me puse yo a pensar alguna vez, ¿no? Eso que a ustedes también les pasa un festivo ayer, que se pusieron ahí a divagar y a pensar en cosas de la vida. Yo también puse lo mismo. Creo que encontré una lógica para eso. Cuando yo pienso en el semimembranosus, no solamente es el músculo que se inserta en el tercio superior de la cara posterior del cóndilo tibial, cóndilo medial de la tibia, cara posterior, sino que miren lo que hace el tendón. Saca un tendón reflejo. Después de que él se inserta, saca un tendón reflejo que cruza literalmente esa región poplitea. Y la literatura me dice que el tendón se abre en abanico y busca insertarse en un casquete condilo. ¿Qué es un casquete condilo? El casquete condilo es simplemente el cóndilo, en este caso del fémur, cóndilo medial o cóndilo lateral, porque tengo dos casquetes cóndilos, los cóndilos recubiertos de... No, ya tiene el fibrocartílago, que es lo blanco de la cápsula articular. Eso. Entonces, cuando me hablen de casquetes condilios hoy, después hayan trauma, y cuando estén en cirugía, el casquete condilio hace referencia al cóndilo tapizado de cápsula articular. Entonces veo como el tendón reflejo del semimembranosus cruza literalmente de medial hacia lateral y las fibras se mezclan, se van con destino hacia lo que es el casquete condilio lateral. Y a ese ligamento le pongo nombre. La literatura me dice que le debo decir el ligamento popliteo oblicuo. Si se me olvida el popliteo oblicuo, le digo de Winslow. Entonces se acuerdan de la transcavidad de los epiplones por allá, ¿cierto? El hiato de Winslow. Es por allá, entonces uno va haciendo referencia. No hay problema con eso, lo vamos a ver, se ve perfectamente en el cadáver. Igualito. Y después aparece otro con doble funcionalidad. ¿Qué músculo? El músculo popliteus. Y entonces estoy viendo cómo desde el casquete condilio lateral salen dos brazos. Un brazo que va a ser lateral
y un brazo que va a ser medial. Salen como dos proyecciones. Esas dos proyecciones o cruras o pilares me van a formar un ligamento popliteo arcuado. El ligamento popliteo arcuado o arqueado le está haciendo un arco para que a través de él pase el músculo popliteo. Y tiene dos brazos. Un brazo que va desde el casquete condido lateral hasta la cabeza del peroné y un brazo que va desde el casquete condido lateral hasta la cara superior y posterior del tercio superior de la tibia. ¿Listo? Popliteo arcuado o arqueado. Bueno, y yo pensé que la rodilla no más era eso. Los últimos ligamentos que necesito, me lo esperaba porque también lo habíamos visto acá. Entonces, hacia los lados voy a ver entonces ligamentos que van a ser ligamentos colaterales. Ligamento colateral lateral fibular o peroreo y ligamento colateral medial o tibial. Dos proyecciones diferentes a él. Algo tiene el medial, por eso dice aquí esta señalización, que no tiene el lateral. El lateral simplemente es un fascículo que va desde el epicóndilo lateral del fémur hasta la cabeza del peroné. Entre él, o la interfase que hay entre él y el hueso, hay un espacio. La interfase es un espacio. Y esa interfase me dice que sigue teniendo una connotación anatómica funcional, porque le crea un riel, un espacio para el tendón del popliteus. Para el popliteus. Cuando estábamos en el popliteus y buscábamos inserción, lo relacionábamos con el ligamento colateral fibular, colateral peroneo, colateral lateral. ¿Sí o no? Bueno. Ahora que estoy en el lado medial, el ligamento hace algo diferente. No hay interfase entre ellos, es un ligamento que está más unido. Y este sí se relaciona y es propio también, no solamente como ligamento que asegura la articulación de la rodilla, sino que también me va a proporcionar cierta relación o fijación al menisco medial. Desde el epicóndilo medial del fémur hasta el borde lateral externo, no lateral porque está hacia el medial, borde externo de lo que es el cóndilo tibial, voy a encontrar el ligamento colateral medial, colateral tibial. ¿Qué tiene de especial? Las fibras van al pasar desde los cóndilos femorales hasta el tibial y al pasar por el menisco manda fibras que aseguran al menisco medial. Y la rayita la pinté ahí porque la presencia de ese ligamento hace de que se creen dos compartimentos o dos espacios anatómicos. Uno que será femoromeniscal y uno que será tibio-meniscal. Una relación, entonces, cuando pienso en ligamento colateral medial y sus traumas, no solamente pienso en esa posible afectación que pueda tener la articulación de la rodilla por ese medio de fijación que tiene, en este caso hacia medial, sino también una posible complicidad en problemas articulares del menisco. Quien quita que el trauma que suceda ahí pueda desplazar al menisco medial. En trauma revisarán eso. Ahora cuando le estén explicando, y ¿quién expone? Nadie levante la mano, ¿no? ¿Ustedes no vieron eso? No, no lo vimos. Ni íbamos a clase. Bueno. Y los últimos, como ponerle como los principales, pero en realidad son cortos, los ligamentos cruzados. Y en esta historia son uno de los grandes, porque todo el mundo escucha que se lesionó los ligamentos cruzados. El jugador de fútbol llega a su parte hasta aquí. O traumas que puedan suceder a nivel de esta región. El verdadero ligamento que asegura funcionalmente y amarra y sirve de sostén y es el más, digamos, importante en esta articulación por el amarre que hace del fémur con la tibia, son los ligamentos cruzados. Dentro de la funcionalidad de los ligamentos cruzados, pues deben permitir cierta rotación. Sí, yo quiero que cuando haya un movimiento, o puedo encontrar no solamente el movimiento de flexión y extensión, sino que también tiene que haber algo de lateralidad. El problema es que si la lateralidad es muy extrusiva hacia la derecha o hacia la izquierda, literalmente se rompen mis ligamentos cruzados. Por eso la literatura, aunque eso van en fisiología articular, me habla de una traslación. La traslación de la rodilla es un leve desplazamiento que hace hacia los lados. No solamente trabajo en flexión y extensión, sino tengo un cóndilo, por ser superficie redondeada, un cóndilo también deberá permitir que yo haga este movimiento, ¿cierto? En el balanceo de las fuerzas. Lo que pasa es que cuando el movimiento sea muy extrusivo, se rompen mis ligamentos. Típico en el jugador o uno que vaya caminando
y simplemente al ver el movimiento y encuentre un punto fijo, la traslación se ve muy extrusiva hacia lateral o hacia medial. En el jugador es cuando hacen esas trabas ahí para quitar un balón, que la persona cae, gira sobre la rodilla, ese giro que se da rompe los ligamentos. Y los ligamentos se pueden romper desde sus inserciones hasta su masa, su propia masa. Si esa es la masa muscular que se desgarró, pues simplemente se cose. Si se desgarra en sus orígenes, pues se vuelve a coser también, solamente que al periósteo. ¿Cierto? Suena muy bonito, pero eso suena doloroso. Bueno, entonces miremos a ver ese contexto. La figura me decía. Ligamento cruzado anterior. Ya le había puesto inserciones al ligamento. Porque el ligamento cruzado anterior me dice que se inserta en el área intercondilia anterior, entre el cuerno anterior del menisco medial y la eminencia intercondilia medial. Ahí lo voy a encontrar. Está en el área intercondilia anterior, entre el cuerno anterior del menisco medial y esa elevación, entre esa eminencia intercondilia medial, ahí encuentro el punto de inserción del ligamento cruzado anterior. Listo, ahí le inserto. Direccionalidad. Le falta. ¿Va hacia dónde? Va hacia arriba. ¿Va hacia dónde? Va hacia atrás y va hacia lateral. ¿Hacia dónde va? A insertarse a nivel del cóndilo lateral del fémur, en su superficie o en su cara medial. Y si yo soy ligamento cruzado posterior, también tengo una direccionalidad, porque me voy a insertar uno. Bueno, listo, lo puedo poner por detrás, en el área intercondilia posterior, por detrás de la inserción del cuerno. Puedo ponerle de los dos cuernos posteriores, tanto el menisco medial como el menisco lateral. Listo. Cuando me inserto, tomo una dirección. Entonces voy hacia dónde? Hacia arriba, me voy hacia adelante y me voy a ir hacia medial. Me voy a ir hacia el cóndilo medial del fémur por su cara interna, pero su borde o su superficie lateral. Por eso me dice que son cruzados. Y no solamente se cruzan en sentido antero-posterior, sino también en sentido transversal. Eso se llaman cruzados. Lo vamos a mirar también. Si no les gusta la que está, cojan una rodilla y séquenla. Si quieren ver los cruzados, tienen las rodillas a su disposición. Pero por favor, me ubican todos los ligamentos. No es que haga caso con no. Ya saben cómo son las disecciones. Tenemos uno donde se ve, si quieren otra rodilla, es de ustedes. Miren, quiere que salga un ortopedista de aquí. Ojalá. Y que debe ser mejor. Eso sí. Que diga, sí, tú eres de Pamplona, ¿cierto? Sí, se nota. Pero por lo bueno, ilumina donde estés. Bueno, segundo problema, las bursas. Esa articulación de la rodilla tiene ese problema, su movimiento, su funcionalidad, a diferencia de pronto del codo, con articulaciones que también teníamos bastantes bursas, ¿se acuerdan? Teníamos 20 bursas en miembro superior. Aquí nomás en la rodilla vamos a revisar todas las bursas que voy a encontrar nomás a nivel de la rodilla. Entonces, las primeras bursas, como bolsitas, como cavidades llenas de líquido sinónimo para facilitar el movimiento, voy a empezar primero en esta. Y esa la ubico fácilmente. Hablemos de cada una de ellas y su ubicación. La primera me dice que está por encima de la patela, pero profunda. Y la voy a encontrar aquí, una bursa que le voy a decir suprapatelar. Y tiene una ubicación específica porque va a estar por detrás del tendón rotuliano. ¿Cierto? Por detrás del tendón rotuliano. Eso que está ahí hacia rectus femoris, por detrás de ese rectus femoris, en esa transición de rectus femoris, cuando forma ligamento, cuando se transforma en tendón, buscando inserción en patela y proyectándose hacia lo que es tibia. ¿Cierto? Sí. La otra, esa sí le estuvo Carlos Olivetica en marzo, ¿se acuerdan? Que llegaron todos caminando chuecos. Esa se le dejaba, se le veía el relieve de la inflamación ahí, por encima del pantalón. Semana Santa. Entonces tengo una bursa que va a ser subcutánea, prepatelar. Y también entonces me dice que voy a encontrar por debajo, o por ponernos acá, puedo encontrar con respecto al tendón, por detrás, por delante de la patela. Y voy a encontrar otras bursitas que van a estar a nivel de tendón rotuliano. Esas van a ser infrapatelares, superficiales y profundas. Unas infrapatelares, pero le voy a decir subcutánea, y esta que va a ser subtendinosa. Entonces el tendón rotuliano tiene por encima y por debajo. Suprapatelares,
y otras que van a ser subtendinosos o infrapatelares profundas. Las dos se están relacionando con los mismos tendones del tendón rotuliano, uno por encima y otro por debajo. ¿Sí o no? Mira por detrás, ya, ahí no más. Por detrás me aparece de gotas. Gastrocnemias, dos que van ubicadas en el músculo gastrocnemio, mediales y laterales. La medial es solamente para la cabeza medial del gastrocnemio. La lateral es compartida, porque no solamente la bursa del lateral del gastrocnemio no solamente es para la cabeza lateral del gastrocnemio, sino que también hay alguien que se beneficia de ella, que va a ser el plantaris, que sirve para los dos. En el ligamento colateral lateral, como dejé un espacio que no tenía en el medial, ahí dejo una bursa tendinosa del ligamento colateral, lateral o colateral peroneo. Y si sigo avanzando, aquí tengo este. ¿Quién es? El bíceps femoris. Por debajo, en la inserción del bíceps femoris, tengo bursas, la bursa del bíceps femoris. Aquí atrás, los punteaditos. Me está diciendo es que por debajo, en este caso por delante, profundo, respecto al semitendinosus, tengo la bursa del semitendinosus. Perdón, semimembranosus, gracias. La bursa del semimembranosus. Aquí tengo esto, la P. sanserinus, que me hablaba de la inflamación, la tendinitis sanserina, es cansona, es dolorosa. Ahí tengo también la responsable de esas bursitis, y va a ser una bursa sanserina. Me encuentro ahí ubicadito. Tracto iliotibial, a ver si está por aquí, lo veo. Esta, miren, a nivel del tracto iliotibial o bandeleta de Maillard, su inserción a nivel de, ¿cómo se llama el punto de inserción? Del tracto iliotibial. Es tubérculo de Yerdi. Sí, cuando se inserta en el tubérculo de Yerdi, antes se informa la bursa, es bursa del tracto iliotibial. Listo, con esas tengo razones para que demasiada actividad que haya el fin de semana, de pronto no programada o que no sea algo propio de mi vida, hoy me diga, va a jugar fútbol. Y sí, voy a jugar fútbol, es decir, no estoy acostumbrado a eso. O ejercicios que puedan hacer, que no son programables, que no hacen parte de mi vida, que los llevo con una regularidad, hacen que de pronto den esos procesos traumáticos, inflamatorios, de bursitis a nivel de la rodilla. Ni que hablar de la parte degenerativa crónica, llámese artritis. Eso es otro cuento, pero no se les olvide, tengo un principio anatómico para entenderlo patológico. Bueno, muy bien, listo, avancemos. Hablamos de rodilla, que no está muy aburrido. Listo, entiendo eso, flexión y extensión, y también entiendo lo que les comentaba de esa rotación, esta traslación entre comillas, pero ojo, limitados, muy limitados. Movimientos laterales extrusivos, mediales o laterales, se rompen mil ligamentos cruzados. Espero que sean los primeros que se rompan, pero también cualquiera de los otros ligamentos, sean los relacionados con los meniscos o los ligamentos colaterales, también pueden llegar a sufrir. Bueno, muy bien, y un contexto, aunque eso también lo van a ver en fisiología del movimiento. Pero, hola. No, lateralidad como tal, eso en el movimiento no, porque es que la lateralidad pudiera pensarse en esto, no, pienso más bien en una rotación que debe haber. Lateralidad como tal, los músculos y ese aferramiento que hay de ellos solamente permitirían y por las superficies articulares, la fijación que hace hacia los lados, la lateralidad implicaría que si se da puede llegar a romper los ligamentos colaterales, cada uno de sus extremos, por eso la presencia de ellos. Y un desplazamiento, pero también lo vimos en ATM, cuando miramos esa almohadilla, que también le llaman meniscos a esas almohadillas, pero mejor es equiparable esos términos. Acuérdense que la almohadilla de ATM es más gorda, la almohadilla es como más, porque también está sometida a tensión, es una almohadilla que es como más dada, es más noble la almohadilla a nivel de ATM que la almohadilla aquí a nivel de rodilla. Cuando hablo de nobleza, aquí me hago referencia. El acolchonamiento, ¿cierto? El acolchonamiento a nivel mandibular necesito más espacio, es un hueso de diferencia. O sea, si yo reviso una cavidad glenoidea del hueso temporal y reviso un cóndilo mandibular, son muy diferentes las superficies óseas que entran en contacto en la dirección de los movimientos, a pesar de que las dos se mueven todo el día.
y que las dos están sometidas digámosle, a movimiento. Una cosa son, aquí no tengo movimientos de choque, o el movimiento de choque que puedo pensar es cuando el músculo temporal lleva al cóndilo contra la cavidad glenoidea del hueso temporal, ¿cierto? Pero es más un acomodamiento, mientras que aquí sí tengo son movimientos de unas fuerzas axiales, porque creo que toda esta fuerza que dejé aquí, que hicimos el ejercicio de llevarla hasta la planta del pie, la mandé hacia articulación coxofemoral y hasta ahora la estoy enviando aquí. La envié a través del fémur, cavidad acetabular, cabeza del fémur, lo estoy llevando hasta los cóndilos femorales y la estoy mandando a platillos tibiales. Y eso quiero que se proyecte hacia abajo. La fuerza la tenemos ahí, tenemos que llevarla hasta la planta del pie. Entonces, por eso pienso en una fibrosidad que cumple también con principios de acolchonamiento, pero debe ser más de recepción de fuerzas axiales. Es la diferencia, no sé si me hago entender. Biofísica. Hasta el último día biofísica. ¿Cierto? Entonces me dicen un acompañamiento de los meniscos en la funcionalidad o en ese diario y constante movimiento de la articulación de la rodilla. En movimientos de flexión, los meniscos deben irse hacia posterior, en movimientos de extensión deben irse hacia adelante. ¿Quién colabora en eso? Además de los ligamentos, que no los quiero meter ahí. Los ligamentos son permisibles, pero ¿quién hace parte también de ese traccionar? Aunque no llegue directamente a los meniscos, llegue indirectamente a la cápsula. Creo que es una relación porque están envueltos. Y acuerde que se inserta en cápsula. Por eso hice esa necesaria introducción para después entender todo el conjunto biomecánico, funcional, de acompañamiento y de movimiento articular y ejemplo. Indirectamente, la contractilidad que él haga sobre esa cápsula articular, el menisco se inserta en cápsula e indirectamente lo lleva a ese acompañamiento. Además de que está pellizcado. Entonces simplemente también cuando yo haga flexión o extensión el roce hará que él también me acompañe en el movimiento. ¿Queda comprendido eso? Bueno, listo, ahora sí. Bueno, a ver qué me planteo. ¿Falta o sobra? ¿Falta o sobra? Falta. Sí, muy bien, me gusta el coro en común. ¿Qué falta? O sea, sé que lo que me están tratando de plantear ahí va a ser todo el círculo arterial de la rodilla. Entonces debería ponerle seguramente las superiores de la rodilla, las inferiores de la rodilla, en sus ramas mediales y laterales. Listo. Eso está muy bien. Sin embargo, cuando me plantean esto, sé que ahí le hace falta algo. Porque si pienso en tibial anterior, no solamente pienso en la recurrente tibial anterior, sino en la recurrente tibial posterior. Y si pienso en recurrente tibial anterior, aquí le hace falta una historia de alguien que le está llegando desde arriba. La rama descendente de la circunfleja femoral lateral, que tenía que hacer anastomosis ahí. ¿Cierto? Por lo demás, creo que está bien. Por lo demás le pongo. Esto no solamente es simplemente ellas, sino que sé que esto. Lo que estoy pensando y lo que estoy revisando hoy es esa anastomosis que están haciendo ellas. ¿Listo? Bueno, nervios. Sí, con eso tenemos, ¿cierto? Uno lo esperaba, otros no. A mí me habían contado de un safeno, pero un safeno que pasaba, pero que daba un ramo infrapatelar. Ole, pero el safeno es cutáneo, es superficial sensitivo, pero es que la articulación sobresale, es como la clavícula, ¿cierto? Se ve. Entonces, una fractura de clavícula es profundidad, pero tiene relieves externos. Son de esas estructuras, lo mismo hemos dicho, como el cráneo, en el cual la profundidad de una herida es un término relativo, por lo que son superficies que se ven externamente. La articulación de la rodilla, el relieve se ve externamente y es profunda. Entonces, por eso tengo a un nervio femoral. Y cuando me hablan de femoral, pienso en ese ramo infrapatelar de un femoral, pero yo sé que ya se llama, aquí a este nivel se llama safeno interno, nervio safeno. Listo. El obturador, bueno, no lo esperaba, pero si me dio la inervación sensitiva, vuelvo a lo mismo, piel superficial sensitivo en la cara medial tercio inferior, se proyecta un poquito más y da también inervaciones a la articulación de la rodilla. Los demás lo esperaba, lo habíamos contado. Cuando hablábamos del ciático popliteo externo y cuando hablamos de ciático popliteo interno, dieron ramos articulares.
¿Sí o no? ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? A ver, ¿quién dice algo diferente? Bueno, aquí. Ah, sí, la poplita es un ramo articular. No sé si lo... Ah, sí, pusieron a la poplita, sí. Ahí pusieron esa rama media. Esa que vaya. El ramo articular de la poplita. Hola. Ciático popliteo interno o ciático popliteo externo, peroneo común y tibial. Sí. Espere. Inervación. Ajá. Aquí. Lo que pasa es que porque son de la región posterior, la plantaris. Son de la región posterior y a nivel de región posterior, acuérdate que el ciático popliteo externo ya básicamente es la funcionalidad de él hacia atrás va a ser sensitivo, con los ramos que van a ser cutáneos surales laterales. Y ya, deja de ser nomás ahí. Dan los ramos articulares, lo vamos a utilizar más aquí ahorita, en la articulación tibio-peronea superior. Hasta ahí. Pero hacia atrás, básicamente por la formación y no tanto por las inserciones del fémur, sino por las inserciones en tibias, que son inferiores, allá entra el tibial. Y los ramos son más profundos, motores, para los músculos, y los ramos sensitivos articulares. Pero pienso más por darle que yo dijera, estando abrazando ahí a todos, ¿por qué no le dan? ¿Por qué la exclusividad en algunas cosas y otras no? Pero ya no lo hemos asimilado, hemos tratado de entenderlo, que hay cuestiones anatómicas que son complejas, que si uno las mira en su contexto, no debieran ser así. O sea, uno ve a veces unas simplicidades anatómicas que uno dice, pues es lógico, pero a veces ve cosas que no son tan lógicas en las inervaciones y que son más específicas. Ese es un caso, por lo menos. ¿Por qué no darle si está ahí? Debiera ser, pero es muy específico, es un capricho anatómico. Siempre pongo como ejemplo al vago. ¿Qué necesidad tiene el vago de ir a la laringe? Sí, es el único nervio que está ahí. ¿Y por qué no entrega el estímulo de él? Porque tiene que entregar el motor del accesorio. ¡Qué bobada! Sí, esas cosas uno dice, ¿por qué? ¿Sí lo hago entender? Sí. Hay cosas anatómicas y reflexiones que a veces llevo como a... Pero bueno, si fuera tan fácil, entonces todo el mundo haría lo mismo. Por eso esta formación médica hace de que no todo el mundo pueda tener ese título. ¿Cierto? Listo. Bueno. Digo, bajo. No voy a devolverlo. Artículo. Hola. La presencia. Oye, tengo tejido graso. Voy a hacer esa disección. Tercer par canal, qué maravilla. Eso. Básicamente el espacio, el área que tengo ahí intercondilar, a nivel de los cóndilos, lo que, digamos, me circunscribe, los dos cóndilos femorales, ese espacio intercondilio van a ser básicamente, principalmente ocupado por estos huesitos que tengo ahí. Vamos a hacer la revisión anatómica hoy, pero bueno, ya que tenemos aquí pero vamos a hacer en el cadáver. Si voy a superficial a profundo, lo primero que me voy a encontrar, hagamos el ejercicio, piel, tejido celular subcutáneo, quito toda la parte que está fuera de esta área. Estoy hablando entonces de arteria poplitea, vena poplitea con sus ramas. Estoy pensando en los nervios, en la división que hace el nervio ciático, el ciático popliteo externo e interno. Retiro todo eso y empiezo y quiero entrar a la articulación. ¿Con qué me encuentro primero? Como la imagen, eso es lo primero con que me voy a encontrar. De superficial a profundo, voy a encontrarme primero, después de la piel, tejido celular subcutáneo y todas las estructuras vasculonerviosas, arterias, venas y nervios, ya pensando en la parte ligamentaria, lo primero que me voy a encontrar va a ser en un primer plano, músculo popliteus, el nacimiento del plantaris. Voy a pensar en el ligamento popliteo arcuato y en ese mismo plano encuentro esto, el ligamento popliteo oblicuo de muslo. Me abro en camino, voy más profundo, retiro parte de mi cápsula articular y entre más profundo vaya, ahí me voy a encontrar con el plano aponeurótico, un poquito más profundo o intermedio, que va a ser el ligamento menisco femoral posterior de Whisper.
Y si me voy más profundo, mi premio mayor va a ser los ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados. Y otro premio profundo va a ser los meniscos y algo de tejido graso que vamos a realizar y obviamente con arterias, venas, nervios que lleguen a esa región. Pero básicamente puedo decir que el contenido de mi área intercondilia va a estar muy respetado por ligamentos cruzados, más el ligamento menisco femoral posterior o de Brisbane. ¿Sí? Bueno, voy bajando. Bajamos. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Sí. Bueno, segundo problema. Articulaciones, si voy bajando ya a nivel de rodilla, me plantean esto. Las articulaciones tibio-peroneas. Dos, tibio-peronea superior y tibio-peronea inferior. Vamos a hablar de la superior. Miremos una vez todo en contexto. Muy fácil. A mirar a esta jovencita de la articulación tibio-peronea superior, voy a encontrar dos superficies articulares, la cabeza del peroné, y voy a encontrar ese borde inferior de ese cóndilo lateral de la tibia. Clase de artrosis, género planas o artróticas. Va a ser la clasificación que hago de ellas. Y los ligamentos son mucho más sencillos. No tienen mayor problema. Esa articulación es sencillita. En una vista superior me plantean esas dos estructuras. Yo tengo ligamentos tibio-peroneos superiores. Uno que será anterior y uno que será posterior. Listo, vamos. Infarto ahí neuronal con esos ligamentos. Y listo, me plantean la irrigación. Bueno, aquí se hace un punto y aparte. ¿Quién será el protagonista? Lo que está en el lado lateral. Y si pienso en el lado lateral, entonces pienso en nervios. Y ciático popliteo externo. Ese ciático popliteo externo que es lateral, que dio un cutáneo sural lateral y que se va hacia lateral para irse hacia anterior. Entonces por eso me plantean a ese jovencito. A un ciático popliteo externo con esos ramos articulares. Y si pienso en arterias, ¿qué me dicen? ¿Le falta? Me quedo con eso. Le falta muchísimo, ¿cierto? Porque tengo las tibiales anteriores, tengo recurrente tibial anterior, tengo recurrente tibial posterior, la que viene de arriba, de la rama descendente de una circunfleja femoral lateral, y tengo que ponerle el ramo lateral de una arteria descendente de la rodilla. Perdón, inferior de la rodilla. La arteria inferior de la rodilla. La descendente es medial, ¿cierto? Anastomotica magna. La arteria inferior de la rodilla, rama lateral. Necesitaba ponerle a eso. Bueno, listo. Yo me imagino que ya estaban cansados los autores, pero como ya estamos maduros en esa percepción anatómica, sé que cuando algo hace falta y cuando no. Ya mi entrenamiento, mi percepción, ya esa parte crítica la hemos cultivado y la terminamos mañana, ¿cierto? Ya sé que cuando leo lo paso entero, es la diferencia, ¿cierto? Eso es lo que me ha moldeado esta cátedra, espero, ¿no? He llevado a ser críticos. Y esto pues me quedo con eso, es lo lógico. El nervio que empieza hacia posterior, que se va hacia lateral para darme los dos, el tibial anterior y el músculo cutáneo. Su paso de él por ahí, por esa región lateral, y es el único que está ahí. Debe ser el responsable de esa inervación de la articulación tibio-peronea superior. Vamos. Bueno. Problemas, articulación tibio-peronea inferior. Ole, como que no tiene lógica, ¿no? Porque es que, ¿cómo así? En el antebrazo aquí era trocoide y aquí también era trocoide. Entonces, ¿cómo así? Aquí tengo plana, pero cambia abajo. Miremos a ver por qué cambia. Hacia abajo, cuando uno revisa la articulación, pues uno se pudiera llevar dos sorpresas. Sorpresas. Estoy viendo dos superficies óseas que están en contacto. Y las dos superficies óseas son planas. Entonces, ¿por qué no es plana? O hay movimiento o no hay movimiento. El problema va a ser es que el extremo o la articulación tibio-peronea inferior no solamente es la cara inferior de la tibia, no solamente es la cara medial de la tibia, no solamente es la cara lateral del peroné. Esa articulación aquí, ¿movimiento tiene? Sí. Sin embargo, me dice que la clase es sin artrosis y que del género va a ser sin desmosis. O sea que me está diciendo que es inmóvil, pero
cuál será el movimiento y cuál será el no movimiento de ella. ¿Cómo así? Me van a revolver la primera clase que la tengo ahí fresquita todavía, con la última, la penúltima. Necesito el movimiento, sí, cuando yo hago dorsiflexión, este peroné deberá tener un movimiento. ¿Cuál movimiento tiene? Sube, o sea que él puede subir o bajar. No digo que hace subir y bajar, es un leve desplazamiento que hace. Cuando yo hago el movimiento de dorsiflexión o plantarflexión, tiene que haber un movimiento de... Ahorita entenderemos por qué se da el movimiento cuando vean los ligamentos. Pero, ¿dónde está la sindesmosis? ¿Dónde está esa sinartrosis y la sindesmosis? Donde no debe haber movimiento. El extremo inferior de esta articulación, cuando hablo de articulación tibio-peronea, acuérdense, no es solamente la relación que hace la tibia con el peroné, sino que aquí estoy viendo algo, un espacio, y ese espacio lo voy a utilizar para el otro huesito del tarso, o un huesito del tarso que debe estar articulado ahí. Revisémoslo. Ahí está. Ese que está ahí, ese que veo ahí, y ese que estoy viendo. El astrágalo, el talus o astrágalo. Entonces voy a hablar de una articulación tibio-peroneo-astragalina. Esa articulación tibio-peroneo-astragalina va a ser la pinza astragalina, y esa pinza astragalina es esa superficie que veía ahí en forma de arco entre la tibia y el peroné. O sea que la articulación tibio-peronea inferior es uno de los protagonistas que tengo en la articulación que sigo bajando, en la articulación tibio-peroneo-astragalina. O sea, entre tibia, peroné y astragalo. Y por eso me hablan de una pinza astragalina. Por eso me hablan de una posición y de un arco óseo que tiene que tener el astragalo para su articulación. O sea que tiene doble funcionalidad. No solamente es esa relación de tibia con peroné hacia abajo, no solamente la formación de esos relieves, que le digo los maleolos mediales y laterales, sino que a su vez forman el marco óseo que permite la recepción de un astrágalo o talus. Si me hago entender el contexto. Por eso es sindesmosis. Entonces, ¿dónde está lo fijo y dónde está lo móvil? Móvil, en sentido longitudinal, fijo, sentido transversal. Si necesito que él sea la pinza astragalina, yo no puedo dejar de que él se abra o que tenga un movimiento en sentido transversal, porque el astrágalo pierde sus relaciones. Una relación que tengo con el astrágalo. Entonces la inmovilidad está en sentido, la falta de movimiento en sentido transversal. Lo que no puedo permitir es que haya movimiento en sentido transversal. Pero sí quiero que este jovencito deba, por obvias razones anatómicas, tener un desplazamiento de arriba hacia abajo. ¿Sí o no? Ligamentos. Dificilísimo. Hola. Ahí no hay cartílago, o sea, están los... En esta no, porque como es sindesmosis me dice de que es. Sin embargo, cuando yo digo que hay movimiento superior, lo pongo en duda. Lo que pasa es que tiene que haber el pequeño fibrocartílago. Pero tiene que haber un fibrocartílago. Entonces, por eso es difícil, porque es que ella está combinando la inmovilidad con movilidad. Me dice que es sindesmosis, sin artrosis, es sindesmosis, pero me dice que se está moviendo. Hay que analizarla desde ese contexto, de la dinámica articular y fisiológica del movimiento, con esa lógica. Entonces, de que sea solamente ligamento, entonces me cuestiono también. Como tiene las dos cosas, debe tener fibras, debe tener tejido fibroso, que le dé inmovilidad, pero por ahí el movimiento también debe tener una pequeña fibrocartílagos, para que las dos superficies óseas no entren en contacto. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ligamentos, sin comentarios. Por favor, tibio-peroneo inferiores. Ligamentos tibio-peroneos inferiores, anteriores y posteriores. Sí, aquellos iban desde la cara anterior y superior de la tibia y el peroné. Esto va desde la cara inferior y anterior de la tibia y el peroné. ¿Listo? Sin embargo, la literatura me plantea otra cosa. Debe haber un tercer protagonista, además de los ligamentos tibio-peroneos superiores, anteriores y posteriores, y de los tibio-peroneos inferiores, anteriores y posteriores, tiene que haber un tercer protagonista en esta historia. Y creo que el tercer protagonista es un ligamento o una estructura fibrosa
para no caer en imprecisiones, una estructura fibrosa que está acompañando y que sirve de fijación a las dos articulaciones. Y creo que estoy hablando de la membrana interósea de la pierna. Sin embargo, algo tiene la membrana interósea de la pierna abajo que no tiene arriba. Porque en la articulación tibio-peronea inferior me dicen que tengo un ligamento interóseo. ¿Dónde carajos nació ese ligamento interóseo? ¿Dónde apareció? El anismo. Lo que pasa es que estoy viendo cómo la relación de los huesos y cómo la membrana interósea arriba es amplia, pero cuando baja, se introduce, se estrecha, se acorta, y ese acortamiento de fibras y esa presencia de las fibras aquí en la articulación tibio-peronea inferior hace que aquí, a este ligamento que hace parte de la membrana interósea de la pierna, le diga ligamento interóseo de la articulación tibio-peronea inferior. ¿Sí o no? Sí. Este trauma es más bonito todavía. Me hice entender el contexto. Bueno. Miércoles. Bueno, movimientos. Cuando me hablan de movimientos, voy a pensar más, aunque bueno, pienso en la inmovilidad que va a llevar a un movimiento. Uy, eso no es como raro. Pienso en una inmovilidad de la pinza astragalina que va a hacer que el astrágalo se mueva en esa formación o en ese marco óseo tibio-peroneo inferior. Sonó raro, me hice entender. Sonó raro. Vuelvo a decirlo. Cuando pienso en el movimiento de la articulación tibio-peronea inferior, voy de la mano con la inmovilidad de la articulación. Porque la integralidad y el no movimiento, la inmovilidad de la articulación tibio-peronea inferior es la que me asegura el marco óseo, la integralidad de la pinza astragalina para que el astrágalo se mantenga en su posición. Porque cuando yo quiero hacer dorsiflexión o plantar flexión, la estoy haciendo básicamente por una pinza que está sosteniendo a un astrágalo que está haciendo esto. Esto está fijo y el astrágalo tiene una superficie para hacer esto. La dorsiflexión y plantar flexión como movimiento hasta ahora, hasta hoy, porque después lo vamos a cambiar, tiene una participación exclusivamente hasta ahora de esa pinza astragalina. Por eso dije lo que dije. La inmovilidad de la articulación me asegura la movilidad del astrágalo. ¿Sí o no? Y obviamente en el movimiento, en el desplazamiento, en la misma dorsiflexión, ese acompañamiento que hace el maleo lateral. La pregunta sería, ¿por qué tengo un maleo lateral más largo que el medial? Si tiene el medial que no tenga el lateral, ¿por qué aquí más madre, menos madre? ¿No? ¿Qué tiene el de diferente? Más plata, menos plata, ¿qué lo hace diferente? Pienso, porque es que, listo, si es por el marco óseo, entonces seguramente la parte débil de mi marco óseo será hacia el medial. Y funciona muy bien mi movimiento de dorsiflexión y plantar flexión a medial y hacia lateral. Funcionan bien. El único problema sería cuando hago inversión o eversión. Que la eversión es más difícil y debe ser seguramente por la presencia del marco lateral. Pero hay algo más que lo hace más largo. Que así hizo Dios, hizo la bolita y ¡pah! Ahí le quedó, no recortó el pejito de barro, entonces quedó más largo. No, en el movimiento, pues como él se mueve y cuando él va de arriba hacia abajo, si él fuera muy corto, cuando haga el movimiento hacia arriba, cuando haga el movimiento hacia arriba, está básicamente casi como a la par del marco medial. Y el movimiento que haga acompañando la dorsiflexión o plantar flexión, que lo lleva hacia abajo, ahí sí sobresale. Pero lo más que tengo de este huesito es para que no se pierda esa relación cuando él se mueva en ese marco como pinza astragalina. ¿Sí me hago entender el contexto, cierto? ¿Problemas? Debería estar. El problema es que como los ortopedistas deben comer, mi gran problema se llama cuando yo no haga, no es cuando haga una inversión, sino cuando haga cuando haga movimientos extrusivos, cuando hay uno caminando, pues es fácil que uno sufra rompimientos, así que lo vamos a ver los ligamentos
colaterales, cuando yo me doblo el pie, los ligamentos colaterales laterales. Pero si el movimiento es muy extrusivo, simplemente lo que va a haber es una eversión muy fuerte. Hay fractura de maleo lateral. No pienso en la inversión, sino en la eversión. Lo difícil de la eversión, por la prominencia del maleo lateral, es lo que va a hacer que el movimiento extrusivo haga rompimiento, fractura de maleos. Casi siempre el maleo lateral. Eso es lo malo. Bueno, estoy metiendo lo que no debo, pero eso lo van a hablar después. Pero una vez para buscar esa orientación anatómica. Y cuando me hablan de esto, la figura está aquí, la literatura me dice eso, pero no estoy pensando en que la articulación tibio-peronea inferior hace dorsiflexión o plantarflexión. Lo que acabé de decir es que de la integralidad de ella se facilita el movimiento de mi siguiente articulación, o sea, de la articulación tibio-peroneo astragalino. ¿Listo? Bueno, fácil, me ponen ahora que le ponga irrigación a ella. ¿Falta o sobra? Falta muchísimo, ¿cierto? Voy a pensar entonces, como tengo a toda la articulación, tengo una parte que es de tibio, una parte que es de peroneo, sin embargo la voy a mirar más hacia la que verdaderamente es la articulación, es más lateral que medial. Entonces debo pensar principales y secundarias. Principales, los ramos maleolares, laterales, anteriores y posteriores. Y cuando pienso en ella, tengo que ponerle entonces otra más que llega ahí. La peronea anterior. Esa arteria peronea que era de atrás, pero que dio un ramo hacia adelante que se llamó peroneo anterior y que se anatomizó con los ramos maleolares anteriores laterales que nacieron de la tibial anterior. Eso debe ser contingente arterial principal. Los ramos laterales, maleolares, anteriores y posteriores, más la anastomosis que hace la peronea anterior, que entraría de manera secundaria, pero porque estoy formando un círculo, las mediales. Entonces mis ramos maleolares posteriores, anteriores y posteriores mediales, también contribuirán en la irrigación, pero de manera secundaria. Las principales serán las ramas laterales, complementarias las ramas mediales, por lo que forman un círculo. ¿Me hago entender la idea, cierto? Sí. Nervios. ¿Lo esperaba o no lo esperaba? Sí, como nervio de la articulación debe ser el nervio tibial o peroneo profundo. Tibial anterior o peroneo profundo. Pero también tengo unos nervios que van transitando superficiales en una articulación que es profunda, pero que hace relieve y que se ve superficialmente en pie. Y ahí tengo a mi nervio sural o safeno externo. Entonces tengo esos dos contingentes nerviosos. Ramos nerviosos que vienen del tibial anterior y ramos nerviosos que vienen del nervio sural o safeno externo. ¿Quién da más y quién da menos? ¿Quién da el sural menos o más? Pero ¿sabes qué? Lo pienso de otro punto de vista. Eso, ¿quién tiene como más? O sea, ¿quién tiene más fibras nerviosas? Por cercanía y por superficialidad sería más el sural, pero realmente por volumen. El volumen siempre marca, ¿no? ¿Cierto? El más grande colapsa el más pequeño. En este caso, las fibras tibiales anteriores son más voluminosas que las fibras safenas, que son delgaditas. Y vamos a conocer al safeno, que ya lo hemos visto, pero es un nervio pequeñito. Entonces, con una mayor participación nerviosa y contribución del tibial anterior o peroneo profundo que del nervio safeno externo. Los dos dan, pero no da más que el otro. O sea, pienso también en un posible solapamiento de inervaciones. Pero a la hora del trauma, pues hay que tomarlo para los dos. ¿Vamos bien hasta ahí, cierto? Sí. Bueno, bajemos. Listo. Sigo bajando y ahora mi otra articulación va a ser la articulación, tibio-peroneo astragalina. Entonces voy pensando en una articulación tibio-peroneo inferior y ahora la articulación de un astragalo. Miremos eso. Entonces, primero, dos superficies óseas que entran en contacto, quiero conocerlas. Una superficie ósea que va a ser superior
que lo pone el extremo inferior o la cara inferior de la tibia, que es como cuadrada. Y dos superficies o paredes óseas que van a ser mediales y laterales por su cara interna. Estoy pensando en los maleolos, el maleolo medial y el maleolo lateral, sus caras internas. Entonces, seguramente si me enfrento a un astrágalo, el astrágalo debería revisarle entonces también tres superficies articulares. Una superficie articular superior, una superficie articular medial, una superficie articular lateral, con sus mismas relaciones, con esa imagen cuadrangular del extremo inferior de la tibia y con la cara interna del maleolo medial y del maleolo lateral. ¿Sí o no? Sí. Hola. Peroneo profundo o tibial anterior. Yes. ¿Sí o no? Estamos ahí, ¿cierto? No problema. Listo. Vamos a hacerle mayores. Ahora sí los ligamentos. Entonces se ponen buenos. Aquí para abajo se ponen bien bajos. No me estoy burlando, no mentira. Es que yo sé como no les gusta. Bueno, listo. Me plantean esa. Bueno, cuando leen. Colateral lateral. ¿Le hace falta algo? ¿Cómo diferencio a los colaterales laterales de los colaterales laterales? O los colaterales mediales de los colaterales mediales. Uno de la rodilla y otro va a ser de la articulación tibio peroneo astragalina. Entonces, por favor, si se los pregunto, sí, pues no es lo mismo en cirugía que ustedes pongan el ligamento colateral medial y coloquen de la rodilla y llenen de la articulación tibio peronea anterior. No es lo mismo que me peguen aquí que me peguen acá. Sí, no lo vamos a discutir, ¿no? Derecho, izquierdo, lo mismo. Bueno, entonces voy pensando en eso. Primero, un ligamento colateral lateral. ¿Qué me plantean? Bueno, los nombres. Miércoles, talo. Ah, es que el astrágalo también se llama talus. Por eso me lo plantean ahí. Como quieran escribirlo. Le puedo decir talo peroneo o le digo peroneo astragalino. En un ligamento colateral lateral de la articulación tibio-peroneo astragalina o articulación talocrural aparecen tres ligamentos. Un ligamento que va hacia anterior, un ligamento que va hacia posterior y un ligamento que es inferior. Nombre de los ligamentos, le voy a decir talo-peroneo anterior, que va desde la cara anterior del peroneo, del peroneo, perdón, o del maleolo peroneo, hasta la cara anterior y lateral de la astrágalo. El otro va desde el borde posterior del maleolo peroneo hasta la cara posterior y lateral del astrágalo. Y el otro me dice que ¿cómo se llama? El ligamento cambia de nombre, no se me vaya a confundir. Estos van a ser peroneo astragalino, que también le puedo decir anterior y posterior, porque van del peroneo al astrágalo, pero este va del peroneo al calcáneo. El ligamento medio, con dirección oblicua e inferior, le voy a decir ligamento peroneo o calcáneo peroneo. Le puedo decir mejor calcáneo peroneo. Y va desde el extremo o el borde inferior de ese maleolo peroneo hasta el borde lateral del calcáneo, por encima de no han leído hueso, la tróclea peroneal. ¿Qué es la tróclea peroneal? Ah, sí, es esa sobresaliente que tengo en el borde lateral del calcáneo. Iba a decir peroneo, ¿no? El peroneo. Listo. Cara medial. En la cara medial se complica un poquitico, es conocido básicamente. Esa figura fea la tengo ahí como está de lo feo. Pero bueno, tienen que revisarlo ahí en antes. Me gusta más la imagen que les voy a mostrar ahorita. El ligamento colateral medial, también conocido en el bajo mundo como ligamento deltoideo. Pero ojo cuando me lo referencie, porque es que el ligamento colateral medial de la articulación talocrural o tibio-peroneo astragalina tiene 4 segmentos. El problema no son los 4 segmentos, el problema es lo que estoy viendo ahí. Porque tiene 2 tipos de fibras. Unas fibras que van a ser superficiales y unas fibras que van a ser profundas. Las fibras profundas van desde la cara interna del maleolo medial hasta el astrágalo, cara medial del astrágalo y pare de contar. Las complejas van a ser las fibras superficiales, porque son 4 segmentos.
Miren, ahí lo tengo. Mi ligamento colateral medial, fibras superficiales o ligamento deltoideo, tiene 4 fascículos. Un fascículo, todos van a partir desde el maleolo tibial o maleolo medial. Pero voy a encontrar unas fibras que son anteriores, unas fibras que son posteriores y unas fibras que son inferiores. Fibras anteriores van a ir desde tibia hasta el astrágalo. Entonces, nombre que les puedo poner. Pero también les puedo decir tibiotalares. Es más bonito. Bueno, cualquiera de las dos maneras está bien. Tibiotalares. Fibras que son tibiotalares anteriores, que van hacia el borde anterior y medial del astrágalo, el cuello del astrágalo. Unas fibras que van a ser tibiotalares posteriores, que van para la tuberosidad del astrágalo, que es esa superficie posterior y medial que tiene el astrágalo. Y las otras que van a ser medias, pero van a ser tibiocalcáneas, que están llegando a la apófisis menor del calcáneo, conocido en el bajo mundo como sustentaculum tali. Y las otras van a ser tibioescafoideas o tibionaviculares, porque van a ir desde el maleolo medial hasta la cara medial del escafoides o hueso navicular, como huesito del tarso. Ya llevamos ¿cuántos huesos del tarso? Ya hemos hablado del calcáneo, hemos hablado del astrágalo, hemos hablado del navicular. Nos falta esto. Autoridad estamos metiéndolo a ellos ahí, ¿cierto? Ya leyeron los huesos del tarso, ¿cierto? Ah, sí, ya se lo saben. Sí, eso ya está mejor dicho. Bueno, sonó la alarma. Me recuerda de que quedamos por aquí. Ya falta el último tramo. Mañana terminamos esta historia. Nos falta el resto de articulaciones. Hasta ahora solamente he podido hacer. Y eso, en esta